Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a esta siguiente sesión de la introducción al uso de InDesign. En esta sesión, número 1, lo que vamos a abordar ahora es el inicio del proceso editorial y la preparación de tus archivos digitales para pasar a la formación en InDesign. De inicio, lo que quiero comentarte, lo que quiero recordar es, yo tengo una idea propia de cómo estructuramos nosotros la producción de un proyecto. Te quiero compartir aquí rápidamente un poquito esta estructura de las etapas de un proyecto para que ubiquemos en qué parte es en donde entra el uso de InDesign. Yo a esto le llamo la ruta crítica de un proyecto, dentro de la cual, si estamos hablando de proyectos editoriales, se encuentra la ruta crítica de un impreso y actualmente la salida final puede ser tanto impresa en una publicación impresa como en una publicación electrónica. Entonces, el esquema que yo he creado parte de una idea básica o necesidad, es decir, que ahí es donde inicia todo el proceso. Aquí la tengo esquematizada de manera en la que tú puedes notar que en color azul tenemos la ruta crítica de todo un proyecto. Lo he organizado en 10 etapas diferentes y aquí dentro de estas 10 etapas diferentes hay una etapa, la número 7, en donde comienza otro proceso que sería la ruta crítica de un impreso. Esto es probable que ya, si has tomado clases de sistemas de impresión o de producción gráfica editorial, ya conozcas el concepto de la ruta crítica de un impreso, y esto significa todas las etapas por las cuales una producción de un impreso van a pasar. Entonces fíjate qué interesante, porque tenemos nosotros esta ruta crítica de un proyecto que inicia con una idea básica o necesidad y termina con la entrega del producto final y el cobro, etc. Dentro de toda esta ruta crítica del proyecto hay una etapa que es la etapa de producción, en la cual a su vez aquí adentro tiene muchas etapas. Rápidamente te voy a mostrar a qué etapas me refiero. Hablando de la ruta crítica de un proyecto, empezamos con una idea básica o necesidad. A partir de ahí, de esa idea básica o necesidad, tú ya como diseñador tienes una entrevista con el cliente. Por supuesto, la idea básica o necesidad es del cliente. Te busca y tú tienes ya una entrevista con él. En esa entrevista, bueno, hay una serie de etapas que tú debes de considerar. Todas estas etapas, porque en realidad todo este contenido es lo que tú vas aprendiendo en otras materias de tu carrera. Aquí solamente estoy dando un repaso rápido para contextualizar en dónde es que entra InDesign y lo que debemos de considerar en el proceso editorial que nosotros llevamos a cabo como diseñadores. Entonces, tienes la etapa de la entrevista con el cliente, después se genera un brief de comunicación, que es un resumen de las necesidades de comunicación que tiene el cliente. Generalmente, si estás trabajando en un equipo o en un despacho, en una agencia de diseño, tienes una reunión creativa con diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Después, la siguiente etapa, ya que surgen las ideas de diseño, se hace un brief de diseño, un pequeño informe, reporte, para que entonces todas las áreas empiecen a trabajar: fotógrafos, creativos, directores de arte, diseñadores, etcétera. Por supuesto, necesitas tú una calendarización una vez que ya sabes qué quieres. Después de la etapa 4, entonces vas a calendarizar y en la etapa 6 le presentas la cotización al cliente, es decir, tienes que ahí considerar cuánto y cómo vas a cobrar. Hasta aquí todavía no has iniciado ninguna etapa del proceso de producción. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas tu cotización, si el cliente la autoriza, entonces ya arranca la producción del proyecto. Si no la autoriza, por supuesto, no arranca y tú no has gastado hasta el momento en producción. Suponiendo que el cliente autoriza la cotización, entonces pasas a la etapa número 7, que es la de producción. Y aquí es donde digo que se desvía para entrar particularmente al área que a nosotros nos compete ahorita, que es la ruta crítica de producción de un impreso. Cuando terminas y ya tienes tu impreso, regresas y continúas a la etapa 8 de todo el proyecto, que es entregas tu producto y tu cliente evalúa el producto. Posteriormente sale a circulación y venta y viene la parte más alegre de todo el proceso, que es cobrar. Eso es una broma, por supuesto. La parte más bonita es la producción. Entonces, ahora vamos a esa etapa tan interesante que es la producción. Vamos a la etapa A. En este caso yo, en lugar de numerarlas para que no se confunda con la ruta crítica de todo el proyecto, las separo por letras del abecedario. Entonces la etapa A, que sería la etapa 1 de la ruta crítica de un impreso, comienza precisamente con el brief de diseño. Cuando ya tú recibes el resumen de las características conceptuales que el proyecto
va a tener. Generalmente estas están creadas por el equipo de arte, que sería el director de arte, etc. Entonces, partes del brief de diseño. Después, ya que se produjo ese brief de diseño, pasas a hacer un bocetaje al que yo llamo el bocetaje rough, que es donde tú muchas veces lo haces en una hoja de papel. Ahí lo que estás haciendo es estructurando las ideas que te van surgiendo, haces tu propuesta visual básica y después, ya que ese autor dice, oye, sí, me parece bien esa idea, entonces pasas a hacer unos pequeños dummies digitales que son rápidos, que inclusive los haces con textos e imágenes simuladas para que la gente se dé una idea clara de qué es lo que tú estás proponiendo. Después de estos dummies digitales, viene esta etapa importantísima en el proceso editorial, que es la recopilación de información. Es decir, tú aquí tienes que preparar toda la información que quiere el cliente que esté en tu impreso. Y esta es una etapa en la cual tienes que tener muchísimo cuidado porque es una gran costumbre de los clientes que te dan la información incompleta. O no te dan todas las imágenes, o no te las dan de alta calidad, o en los textos te entregan parte de los textos y no te los entregan corregidos. Y como ejemplo te quiero compartir lo que me pasó en el último libro que hice. Este libro es un libro que se nos ocurrió realizar para mostrarle a México y al mundo la cantidad de buenos diseñadores que tenemos aquí en México, diseñadores creativos de todas las áreas, tanto del diseño gráfico como el del diseño industrial, el diseño de interiores, el diseño de modas, joyería, etc. Y la idea que se nos ocurrió pues nos parecía bastante buena y nos pareció bastante realizable en un tiempo promedio de 6 meses. Bueno, pues déjame decirte que precisamente porque no recibimos toda la información junta a tiempo de los 200 diseñadores, sus biografías, sus imágenes, el proyecto, en lugar de durar 6 meses de producción, tomó 2 años de producción. Y esto lo que implicó fue que muchísimo tiempo teníamos todos los recursos en algunos momentos detenidos. Y me refiero a todos los recursos con todo el equipo de diseño de trabajo que reuní. Se fue alargando y alargando y alargando precisamente porque no teníamos toda la información lista. Por supuesto, ya después de 2 años quedó muy padre el libro. Pero aquí la parte importante de este comentario es que tú arranques y estés verificando que el proceso de recopilar la información se esté llevando a cabo de la manera en la cual tú la pediste, las necesidades que tú tienes, que esté todo bien corregido. Y mientras tanto, tú lo que puedes ir haciendo es de tu propuesta la maquetación y diagramación ya digital con textos e imágenes simuladas y presentas unos dummies terminados, inclusive todavía con textos e imágenes simuladas. Aquí en esta etapa es en donde entra InDesign, donde empiezas a utilizar InDesign. Y la siguiente etapa sería, te aprueban tus propuestas, haces entonces ya, ahora sí, acopio del material que ya se habían puesto a recopilar. Y a partir de ahí, tú ya, con tus textos e imágenes listas, tú tienes que verificar que vengan los formatos adecuados, tanto los textos como las imágenes. Y aquí me refiero a que edites o produzcas las fotos que necesitas, haces los retoques necesarios, les das el formato necesario para un impreso y los textos, por supuesto, también se corrigen en ortografía, en corrección de estilo, etc. A partir de ahí, tú vas a pasar a la formación de originales, en donde tú ya, tus originales, que todavía llamamos originales mecánicos, antiguamente, ya lo sabrás seguramente, se conocía como original mecánico porque tú hacías tu producción de un único original en cartón. Tú pegabas los textos y tus imágenes por separado, y ese original era el que se llevaba a fotografiar, y a partir de ahí salían todas las reproducciones en los negativos y la imprenta, etc. Por eso se llamaban originales mecánicos, porque en el proceso que era mecánico todavía era el inicio. Actualmente todavía les llamamos originales mecánicos, aunque vas a encontrar por ahí ya algunos profesores, algunos profesionales del campo, en donde ya te van a decir que ya el concepto de original mecánico ya se perdió, porque en realidad tú cuando creas un archivo, por ejemplo, de una imagen, tú tienes tu archivo digital y en cuanto tú copias, duplicas
digitalmente esos originales, pues ya cuál es el original, si son prácticamente idénticos. Pero esos son posiciones conceptuales. Aquí lo que yo quiero es que entiendas que el original mecánico se refiere a ese primer archivo que tú vas a formar en InDesign o en otro programa que todavía es bastante famoso, bastante utilizado, que es QuarkXPress. Es bastante utilizado en particular por áreas específicas de las artes gráficas y gente que utilizábamos antes QuarkXPress, que era mucho más poderoso que todos los demás programas digitales para edición y formación editorial. Actualmente todavía está tratando ahí de dar la pelea y sobrevivir, pero QuarkXPress se está enfocando ahora más a publicaciones digitales. Entonces, después de esta etapa de formación de originales, viene la etapa de revisión y correcciones, a la que le llamo o le llamamos algunos el cuidado editorial. Ya que revisaste y corregiste, ahora sí, se lo muestras a tu cliente otra vez para que te apruebe esos originales. Ahí le entregas las muestras finales, él te da su visto bueno, la firma es importantísima, eso ya lo habrán dicho otros profesores, siempre que firme y apruebe la propuesta, para que entonces tú ya lo puedas enviar a la preprensa, o si va a ser electrónico, lo mandes, ya lo crees como publicación electrónica en PDF, para web o como documento electrónico que se va a distribuir. No importando cuál de estas dos salidas elijas, la siguiente etapa es la impresión o la reproducción en el caso de la publicación electrónica. Después vienen los acabados y después la entrega. Aquí en la entrega es donde vas a ver tú que regresas al paso número 8 de la ruta crítica de un proyecto. Aquí en estas láminas has estado viendo que te pongo aquí en pequeño todo el mapa, todo mi mapa, para ubicarte. Entonces aquí llegamos a la etapa final de la producción y regresas a la etapa 8, que era donde tú entregas al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora con este esquemita yo lo que quise fue contextualizarte en qué parte de toda la ruta del proyecto entra InDesign y sobre todo recordarte que la herramienta de InDesign es solo un pedacito que te ayuda en el proceso de producción, pero no en toda la ruta crítica de un proyecto que tú como profesional de la comunicación, del diseño y la comunicación, debes de considerar y de estar cuidando en todos sus momentos. Ahora sí, hecha esta descripción, para comenzar a utilizar InDesign, voy a regresar aquí un poquito, hay que irnos a esta etapa. Vamos a empezar a partir de esta etapa del acopio de material, en la cual es la preparación de tu material, tanto textos como imágenes. Entonces aquí lo primero que voy a hacer y lo que tú tienes que hacer es, ya tienes tú tu investigación hecha, en este caso los textos y las imágenes. Bueno, vamos a confirmar que los tengas tú bien realizados. Entonces ahora lo que vamos a ver es la preparación de tus archivos digitales, cómo debes prepararlos para utilizarlos en InDesign y hacer tu formación editorial. Pero aquí voy a cortar este video para que no sea tan largo y vamos a pasar entonces ahorita a la sesión 1B porque es el mismo tema, pero solamente estoy cortando para cuestiones de tiempo. Entonces ahora por favor ve el video 1B. Muchas gracias.